Hola a todos, espero que estén muy bien. Ahora quiero hacer una pequeña revisión de otro tema muy importante para los exámenes de USMLE. Si vas a tomar cualquiera de estos exámenes, sí o sí vas a encontrar preguntas sobre este tema, la esclerosis múltiple. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de los puntos más importantes y a la vez vamos a partir desde la base y luego vamos a ir a detalles mucho más específicos de la enfermedad que te van a ayudar a guiarte en el examen. Entonces, la esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica con afectación de la motoneurona superior. Generalmente, esta enfermedad se va a presentar con síntomas. La característica principal es que los síntomas son episódicos. ¿Ok? Entonces, la pregunta que encontraríamos en un examen generalmente va a escribir a un paciente femenino entre los 40 y los 45 años de edad. Generalmente está como al final de su etapa reproductiva. Puede ser joven también, a los 20 años. Esta enfermedad se presenta en mujeres en edad reproductiva generalmente, pero la mayoría de preguntas mencionan pacientes entre esta edad. Una cosa importante es mucho mayor la incidencia en climas fríos. Entonces, si te describen que una paciente vive en, qué sé yo, en la parte norte de Estados Unidos o vive en un país con un invierno muy fuerte como Rusia, por ejemplo, pensar en esclerosis múltiple. Otro punto importante de la esclerosis múltiple es que la lesión una lesión única no puede explicar los síntomas. Generalmente estos pacientes debutan con síntomas que no tienen una correlación a una parte específica del sistema nervioso central. Entonces, por ejemplo, puede tener parálisis de un par craneal y a su vez un pie caído o una total abolición de la fuerza de la mano. Entonces son síntomas que no se pueden explicar por una sola lesión. Y actualmente el gol estándar es la resonancia magnética, donde vamos a encontrar lesiones hiperintensas en T2 múltiples. Y ya vamos a ver por qué es importante que sean múltiples. La presentación más típica, así como por ejemplo podemos decir cuál es la presentación más típica de un paciente con gota, con un ataque o una crisis de hiperuricemia, es la podagra, ¿verdad? Es la afectación del dedo gordo del pie. Asimismo, en la esclerosis múltiple, uno de los síntomas o la presentación del libro que te ponen en las preguntas es la neuritis óptica. Entonces te pueden decir una paciente de 30 años de edad, sexo femenino, que vive en Rusia, por ejemplo, que los inviernos son muy fríos, debuta con ceguera y le podemos poner, por ejemplo, y con un antecedente de foot drop, tuvo el pie caído o sin fuerza muscular en el pie hace un año. Entonces,
Estos datos son suficientes para pensar enseguida en el diagnóstico de esclerosis múltiple. Pero recuerden que generalmente en los exámenes de USMLE se van un poco más allá. Entonces tienes que reconocer muchas más cosas aparte de llegar a un diagnóstico presuntivo. Entonces, algo que no podemos olvidar es que nosotros tenemos un diagnóstico definitivo y un diagnóstico probable cuando hablamos de esclerosis múltiple. El diagnóstico definitivo, nosotros vamos a tener pacientes que cursan actualmente con la enfermedad y podemos ver que la enfermedad, esté o no en remisión, es recurrente. Son síntomas recurrentes que van y vienen, y generalmente cuando hay una lesión, por ejemplo, tienes abolición total de la fuerza de la pierna izquierda, por ejemplo. Entonces tienes la crisis y luego tiende a volver a la normalidad, pero nunca llega al baseline. Siempre queda algo de secuela. Esa es una de las características que tiene la lesión en esclerosis múltiple. Es una enfermedad autoinmune del sistema nervioso central, y otro de los criterios para el diagnóstico definitivo es que los síntomas afecten a más de 2 regiones. Entonces, como les explicaba, puede ser, por ejemplo, una neuritis óptica con una paresia del miembro inferior izquierdo. Entonces, afectan 2 regiones del sistema nervioso central, y la presencia de lesiones en la resonancia magnética. Ahora, si tenemos un paciente con clínica y la resonancia magnética es negativa, estos pacientes aún pueden ser catalogados como con esclerosis múltiple. Se le puede hacer, por ejemplo, una punción lumbar, donde esperamos encontrar linfocitosis, aumento en las proteínas y aumento de IgG y bandas oligoclonales. Ahora, las bandas oligoclonales en más o menos el 30% de los pacientes no las van a encontrar. Pero recuerden que este tipo de historia, el historial de paciente, nos ayuda bastante a sospechar en la enfermedad, y que estas enfermedades tienen un diagnóstico clínico principalmente. Ahora, obviamente, antes de dar el tratamiento, debemos considerar los otros factores, como cerciorarnos con resonancias. Ahora, podemos, aparte de escanear el cerebro, escanear la columna cervical o la columna torácica, donde todavía podemos encontrar lesiones también. Y el diagnóstico probable es, por ejemplo, una resonancia con lesiones múltiples y el paciente solo ha tenido un episodio. Eso es un diagnóstico probable. Puede ser también que el paciente, este es un caso de diagnóstico probable, el otro caso puede ser que el paciente tenga mayor o igual de 2 ataques o 2 episodios, pero solo una lesión demostrada en la resonancia magnética. Esos son los casos donde definimos al paciente como un diagnóstico probable. Ahora, si tienes un paciente con solo un episodio y que no tiene ningún otro criterio que te haga pensar, criterio radiológico,
que te da a pensar que puede ser esclerosis múltiple. Pero la historia es muy sugestiva. Y por ejemplo, te mencionó que tuvo una debilidad en la pierna derecha, que cuando se exponía al calor, ya sea en el verano o con una ducha caliente, empeoraba la debilidad. Eso se llama el fenómeno de Utah, cuando la exposición al calor, generalmente se dan cuenta cuando tienen una ducha caliente, empeora los síntomas. Si tenemos este escenario, estos pacientes son catalogados como síndrome clínicamente aislado. En un paciente con un síndrome clínicamente aislado que sospechamos que puede ser esclerosis múltiple, tenemos dos opciones, que es hacer un seguimiento en 6 o 12 meses, dependiendo de la severidad de los síntomas, y repetir la resonancia, o podemos también ofrecer tratamiento de mantenimiento. Eso en cuanto a cómo se llega al diagnóstico de la esclerosis múltiple. Y una de las preguntas más frecuentes que vas a encontrar en los exámenes y también en la vida diaria, principalmente en los familiares, cuando se diagnostica o se sospecha esclerosis múltiple, es ¿por qué? Porque a mí generalmente es una enfermedad idiopática, autoinmune idiopática, pero hay algo de relación familiar. Realmente está relacionado al antígeno leucocitario humano, a la variante DR2, y hay dos alelos que son los que se han encontrado en la mayoría de los pacientes. Que es el receptor alfa de interleucina 2 y el receptor alfa de interleucina 7. Esos son los alelos con los que se ha relacionado a la esclerosis múltiple. Entonces, esta es la base genética en caso de que tengan una pregunta sobre, principalmente los alelos son datos que aparecen, o al menos he visto aparecer en los QBanks. Ahora, tratamiento. ¿Qué es de vital importancia de tener claro en el tratamiento? La esclerosis múltiple, como les mencionaba, es una enfermedad neurológica episódica. Y nosotros tenemos un tratamiento en crisis y un tratamiento para cuando el paciente está en remisión, o digamos un tratamiento de mantenimiento. El tratamiento en crisis no cambia, son siempre los esteroides. Y los estudios han demostrado que generalmente no se debe rebasar el mes, o sea, nunca más de 4 semanas de esteroides, obviamente con reducción progresiva de la dosis. Pero generalmente en 2-3 semanas el paciente va a entrar en remisión. Los pacientes que no responden bien a esteroides tienen la opción de someterse a plasmaféresis. Es otra de las opciones en la crisis. Ahora, para el paciente en remisión o para dar un tratamiento de mantenimiento, hay muchísimas opciones. El interferón beta es uno de los más estudiados, y el glitiramer también es otro de los más estudiados. Estos medicamentos aquí se ha demostrado que reducen el número de episodios, o hace que la enfermedad sea menos recurrente.
Entonces, en la pregunta te pueden mencionar cuál es el tratamiento, si es un paciente que ya está en remisión, qué tratamiento indicaría. Nunca te van a poner a escoger entre estos dos medicamentos. Siempre va a tener que ser uno o el otro. Hay otro medicamento que es bastante importante que lo sepan, que es el natalizumab, que es un anticuerpo, como lo ven. Entonces, este de aquí es un antagonista de la alfa-4 integrina. Se ha demostrado que este medicamento no solo que reduce el número de episodios, sino que también reduce la aparición de lesiones en el cerebro. Solo en el cerebro, no tuvo ningún tipo de diferencia en la médula espinal. Pero, por ejemplo, si tenemos estos tres medicamentos y la pregunta es, mi paciente está en tratamiento de remisión, pero empeora, no se nota mejoría. ¿Cuál de los siguientes tratamientos debe ser el responsable? El natalizumab está altamente relacionado a el desarrollo de leucoencefalopatía multifocal progresiva. Por eso, si ven un paciente que está en este tratamiento y no tiene una respuesta clínica adecuada, pensar en la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Y aparte de eso, pues hay tratamiento. Recuerden que esto es una enfermedad crónica y necesitas tratamiento sintomático. Por ejemplo, uno de los principales síntomas que desarrollan a largo plazo los pacientes con esclerosis múltiple es la fatiga. En este caso, pues obviamente hay que darse cuenta si no tiene alguna otra enfermedad de base que cause la fatiga. Pero para la fatiga, o si esa es la principal queja del paciente, lo que se recomienda es modafinil. Si el paciente necesita mejorar la marcha o caminar más bloques, el tratamiento de elección para esto es la dalfampridina. Para la espasticidad, que es otro de los síntomas crónicos más comunes, el baclofeno es el medicamento de elección en ese caso. Y para terminar, les voy a dejar de tarea que lean la relación entre esclerosis múltiple y el síndrome pseudobulbar. Otra de las cosas que desarrollan los pacientes con esclerosis múltiple y cualquiera con una enfermedad progresiva crónica es la depresión. Pero, ¿por qué estos pacientes no responden a los antidepresivos? Quizás el diagnóstico, o porque asumimos que tiene depresión, no es realmente depresión, no es una depresión per se, sino que puedan tener algo más. Así que no se olviden de leer el síndrome pseudobulbar, que lo vamos a mencionar en estos días antes de que se acabe el año. Y bueno, me despido sin antes mencionarles que
Espero que tengan unas muy felices fiestas, feliz Navidad y feliz año 2024. Nos vemos pronto.